para acabar con ella. Nosotras y nosotros, como usuarios y sus profesionales que padecen a diario su desmantelamiento, nos negamos a contemplarlo pasivamente y exigimos dotaciones suficientes en cuanto a personal y a medios. Sin más dilación, voy a presentar a la compañera Pau, que tiene, que no lo sabe, tienes entre 20 y 30 minutos para hacer tu intervención. Luego presentaré a la compañera Mar Noguerol. Y quiero decir a todos que esta conferencia se va a grabar, con lo cual, si algún compañero o compañera no quiere salir en la pantalla, porque se va a grabar, pues que cierre el vídeo, ¿vale? Pues sin más dilación, compañera Pau, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo espero estar a la altura de todos vosotros porque yo realmente pensaba que esto era un poco más entre casi amigos, ¿no? Yo conozco a Juan ya de hace tiempo y pensaba que era más un poquito, bueno, pues entre la zona de Madrid y poco más. Y acabo de comprobar que nos movemos a nivel estatal. Espero saber extrapolar la situación que vivimos aquí al conjunto. No lo sé si veo que no, si veis que no, pues me preguntáis cualquier cosa y de lo que sepa os cuento. A ver, soy una enfermera que trabaja a tiempo parcial en un CAP y aparte trabaja como una delegada sindical, con lo cual me estoy moviendo entre el centro de salud y el centro hospitalario. O sea que me conozco, por suerte o desgracia, conozco ambas cosas. Yo os puedo decir que en el centro de salud, que es uno de Madrid, la historia aquella de que los centros de salud están cerrados, se encargan muy bien de decirnos todos de que dijéramos que no están cerrados. Bueno, depende cómo entendamos lo de que no están cerrados. Si yo soy un paciente y quiero pedir una cita cualquiera de cualquier cosa, pues no llego a mi médico, no llego a mi enfermera, se dará una cita posterior, ¿vale? Entonces, ¿eso es estar cerrado? ¿No es estar cerrado? Pues no lo sé. Yo solo sé que a nivel usuario yo no tengo la suerte o la potestad de poder ir cuando yo lo necesite o crea conveniente que tengo que ir. Yo a nivel del centro mío me he hecho aquí un croquis, si me veis mirar para abajo es por eso, ¿vale? Me he hecho aquí un croquis. Yo os puedo decir que a nivel de médicos, por ejemplo, que os he dicho que soy enfermera, en mi centro no se ha contratado gente, ¿vale? Decían que es que no había, mentira. A verlas, haylos, ¿vale? Porque de hecho conocemos compañeros que se habían ofrecido y nunca les llamaron, ¿vale? Jamás. Hace, creo que fue una semana escasa, nos llegó un rastreador, uno, y estamos a 8 meses, creo que llevamos ya de pandemia, un rastreador, ¿vale? Con lo cual, ¿quién ha hecho de rastreadores? Pues todos nosotros. Unas veces los enfermeros, otros los técnicos, los administrativos, otras veces los médicos, era un poco a ver quién le sobra ahí un rato que hace de rastreador. Y así hemos ido saliendo. Sí que es verdad que tengo que decir que en el centro en el cual yo estoy, pues el ambiente es bueno, de personas me refiero, con lo cual aquello del compañerismo a día de hoy existe. En otros centros eso no existe, porque según vamos avanzando en esta pandemia, las cargas de trabajo van subiendo y el malestar sigue subiendo y cada vez vamos a peor. Entonces, pues bueno, surgen, pues eso, que surgen problemas y nos vamos distanciando unos de otros y nos limitamos casi a lo nuestro. Es muy triste, pero eso es así. Yo os puedo contar un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, yo en ese momento estaba liberada al 100%, pues yo ofrecí a la Dirección de Atención Primaria de Madrid, a la central, ¿vale? Ofrecí ir los fines de semana que estábamos haciendo de rastreadores nosotros mismos. Bueno, pues queréis creer que me dijeron que ya me llamarían, que no había problema. Mientras tanto, mis compañeros, mis poquitos compañeros, porque es un centro pequeñajo, tenían que hacer de lunes a viernes su trabajo, o parte de su trabajo, por lo menos estar, y después el fin de semana turnarse en los 4 turnos que hacían. Eso ha ocurrido en Madrid y eso ha ocurrido así. Y nadie me puede decir que no porque yo lo he sufrido en mis carnes.
sea, solamente cuando ya luego me incorporé, por así decirlo, pues bueno, ahí ya sí que podía ya trabajar como ellos querían, ¿no? Pero mientras tanto no me hicieron. Ahora se ha planteado un problema y os quiero algo que seguramente a todos os, no sé, os acucie mucho. El tema de las vacunas. Hemos pedido por activo vacunas de gripe, ¿vale? Que no voy por el otro tema. Hemos pedido por activa y por pasiva que nos manden gente. Ya os digo que nos llegó un rastreador que además es un fisio, o sea, que es que encima ni siquiera, vamos, que sí, que puede ser el muchacho maravilloso, pero que no es el caso, ¿no? Bueno, pues cuando llegó el tema de vacunas nos dijeron que cómo queríamos hacerlo, porque teníamos no solo que atender lo que pudiéramos COVID y no COVID, sino poner la mansalva de vacunas. Bueno, pues nos lo hemos organizado de tal manera que estamos intentando, uno de nosotros hace las 12 horas prácticamente, bueno, 12 horas no, perdón, hace todo el turno solamente poniendo vacunas a todo el mundo y los demás reparten parte de su consulta para ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, la marabunta, porque sí que es verdad que el encrispamiento de la gente ha llegado y aunque no hemos tenido una agresión de llegar a pegarnos, pero sí que hemos tenido incluso alguna denuncia, tener que hacer alguna denuncia porque algún papá, en este caso una pediatra, pues tuvo problemas, ¿no? Entonces, eso sí que es grave. Todo esto no es ni más ni menos que lo que nos están llevando en esta bendita comunidad en la que estamos, ¿no? Yo no soy capaz de quitarme en el sueño las imágenes que he visto, porque las he visto muy malas. Yo he sido de las que se ha callado, de las que no ha dicho lo que veía, porque no quería, vamos, es que no lo he dicho ni en casa, ¿vale? Porque no quería que los demás sufrieran lo que estábamos sufriendo los de dentro, pero sí que es verdad que a lo mejor ha sido un error. En este caso, mía culpa, ¿vale? En este caso, mía culpa, porque si yo hubiera contado todo lo que yo estaba viendo y yo no estaba en UCI, que quede claro, ¿vale? Yo no estaba en UCI. Si hubiéramos contado lo que veíamos, cómo salían los féretros, cómo salían todas esas cosas, cómo yo me he encargado y he llevado, yo sí que he llevado, y ahí sí que me la he jugado un poquito, he llevado material que me donaban, cuidado, que donaban, pues porque la gente me conoce, me donaban, ¿vale? A distintas residencias, pues bueno, pues no sé, os puedo decir que os he llevado a pueblecitos de aquí de la zona, pues con mi coche y con mi salvaconducto que yo le tenía por el trabajo, pues me iba fuera de mi horario de trabajo a llevar pues material y os puedo decir que hasta de Nerja me ha llegado a mí, ¿no? Porque no había nada, no había nada. A día de hoy más o menos hay material, ¿vale? En la zona de Madrid, pero lo que no hay es personal. Estamos cansados, estamos muy cansados psicológica y físicamente. Entonces, yo no sé cómo vamos a salir de esto. Yo no sé si se sabe más o menos todo lo que pretenden entre unos y otros. Nos están dejando caer, porque nos están dejando, nos están invitando a irnos a la privada, ¿vale? Con seguros engañosos, porque no olvidemos que son seguros muy engañosos, porque sí, te ven a lo mejor al día siguiente, si yo no te voy a decir que no, pero cuando tengan que tratar un cáncer, y eso soy consciente de ello, le vuelven a mandar otra vez a la pública. Y eso es así, ¿eh? O después de X días en una UCI, pues te dicen que ya no puedes estar. Y de una manera u otra terminan sacando a ese paciente de la UCI, ¿eh? Porque eso lo he vivido. No en esta ocasión, ¿eh? Hace años que lo viví, ¿eh? En esta ocasión no. Hace años cuando yo pertenecía a un hospital grande de Madrid, que estaba yo en la UCI, eso lo viví en primera persona. Y es muy triste, pero esa es la realidad a la que vamos. Y esa es la que tenemos que ir parando. Pues como antes hablabais de los desahucios, la sanidad la estamos perdiendo. Éramos de los primeritos. Yo no voy a decir que somos los últimos, pero desde luego me da tanta pena. Yo tengo 61 años. Yo he vivido la otra parte de la seguridad social, de cómo estaba esa sanidad. Y a mí me entristece mucho, porque creo que está casi todo perdido. Entonces, la tristeza es tan grande. Me encantaría poder estar en cualquier punto de vuestra geografía donde estáis para comprobar si solamente somos los de Madrid los que estamos así de mal. Porque yo, sinceramente, tengo una tristeza que, que no se me quita con nada. O sea, yo intento, pero no vale. O sea, yo me puedo manifestar, puedo salir al centro, a mi centro
hospitalario o en el otro a manifestarme, puedo ir a no sé cuántas manifestaciones, puedo hacer una carta no sé dónde, puedo, pum, 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 puedo, pero no hay resultados, de verdad, no hay resultados. Y encima nos están echando a la gente encima, a todos los sanitarios. No nos olvidemos que hubo creo que hace 3 meses, una cosa así, no sé fechas, cuando salió bueno, pues cerca de un hospital grande, creo que era el de La Paz, que ponía sanitarios asesinos. Madre mía, o sea, sanitarios asesinos, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Está claro que eso no lo ha dicho ninguna persona normal, ¿vale? Eso está claro, que es una maniobra. Pero esto es lo de que di mucho que algo se quedará, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, cuando empiezan a haber estos problemas, esto es triste. Se está intentando, yo en mi zona sí que se está intentando volver un poco a la normalidad a nivel de cirugías, a nivel de consultas, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil porque si yo para ver a un diabético le tengo que dar como mínimo una semana, ¿qué clase de enfermera soy yo? Pero es que no puedo, no llego, porque entre medias tengo que hacer no sé cuántas llamadas telefónicas para ver cómo están los que han salido COVID positivo, entre medias tengo que atender a ese bebito que viene a una revisión, pero que le tengo que poner una vacuna, que a lo mejor la revisión no se la hago del todo, pero le tengo que poner la vacuna, entonces, pues bueno, pues el diabético, el hipertenso, todos los menos, entre comillas, importantes, pues van pasando y sí, pues vienen, te piden una cita porque te llaman y yo les llamo y les devuelvo la cita y les digo, vale, pues te veo en 15 días. Y me dicen, Marisol, 15 días. Es que no tengo hueco, fulanito. Es que no tengo. Y os puedo decir que mi turno es de tarde, ¿no? Pero yo tengo compañeras que están saliendo, ayer en concreto una se iba a las 5 menos cuarto de la tarde. A las 5 menos cuarto, desde las 3 que se tendría que haber ido. ¿Por qué? Pues porque ya no solo que haya muchos avisos, ya no es solo eso, es que si dejamos registradas las cosas, si dejamos hecho las cosas como debemos, es que no vamos a menos, es que vamos a más y no llegamos, y no llegamos. Y yo tengo que decir que en mi centro, a nivel de enfermería, no ha habido problemas, se nos han sustituido, ¿eh? Si alguno ha caído, porque hemos caído prácticamente, han caído, yo no, ¿eh? Han caído prácticamente casi todos, pero a nivel de médicos no han sustituido a nadie. Y un día que había 5 médicos de baja. O sea, un día, unos días, no un día. Entonces, pues hay mucha deficiencia. Y que ahora ya no, ¿eh? Pero que tú llegabas al centro y que te veías ya la gente haciendo fila para entrar, para pedir una cita, y que tenías a los compañeros en la puerta preguntando, ¿y usted a qué viene? ¿Qué es? Pues no, yo me pasé no sé qué, no sé cuántos, y solamente se veía en plan urgente al que había con síntomas respiratorios, exclusivamente. Los otros se les daba la cita, y la cita era, su médico le llamará, dígame qué le pasa, que ya le llama el médico. Y efectivamente le llamaba al día siguiente o a los 2 días, depende. Entonces, no lo sé, yo es lo que veo, no sé si vosotros estáis todos por las mismas zonas, o sea, por las distintas zonas así. Yo puedo decir que en la zona donde yo vivo el hospital funciona dentro de lo que cabe bien, dentro de lo que cabe. No hemos tenido mucho problema de suministros en una parte, en la otra parte de Madrid se han tenido muchísimos problemas, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, pues hoy creo que eran 6 personas de 10 camas, teníamos 6 en UCI con COVID. Eso es muy serio, ¿me entendéis? Porque ya tenemos bloqueado parte, porque solamente había uno que no era COVID, ¿me entendéis? Y es un hospital chiquitito, pero tú te vas un 12 de octubre Una Paz cuando tienes unas UCIs tremendamente grandes llenas de COVID, no nos está quedando para el resto no COVID, no nos está quedando espacio, no se está atendiendo a la gente, porque no damos a más, no damos. Y con decir que no hay gente, que no es verdad, ¿vale? Pues... creía que me decías algo, Juan, perdona. No, no. No, entonces, no lo sé, no sé si esto os puede servir de algo, de lo que yo os digo, no sé cómo extrapolarlo al resto. Hemos estado antes hablando con Ana, que me hablaba de Huesca, de que, como me decía, que ya la situación aquí en Madrid es agobiante. O sea, yo necesito cerrar los ojos y dormir, os lo juro.
necesito quitarme del medio, suena muy mal, ¿no? Porque no es esa la cuestión. Pero la sanidad o la cogemos fuerte o nos dejan sin nada, ¿eh? Nos están dejando sin nada en todos los sitios, porque igual que cuando aquella privatización en el 2012 intentaron privatizarnos, nunca mejor dicho, y se pudo revertir en parte, no quitar, revertir, pues ahora es lo mismo. Lo que pasa es que lo están haciendo a todos los niveles. Entonces son tantos frentes los que tenemos abiertos y yo estoy segura que si Madrid cae, caemos todos. Eso que nos quede muy claro, porque Madrid es lo grande, es lo que donde más hay. Pero te vas a cualquier otra ciudad de España y hay un hospital con a lo mejor 400 camas, pero no hay más. En Madrid son muchísimas y somos muchísimos. Pero los sanitarios dependemos muchísimo de todos vosotros, muchísimo. Nosotros podemos poner algo, pero si vosotros no tiráis, no hacemos nada y tenemos que tirar todos, porque de verdad que están asfixiando a la sanidad, se la están llevando a manos llenas y con las incongruencias, con uno que hoy dice uno una cosa y mañana es el otro, y que nos lían y que si ahora te encierro, que si no, mañana te confino, no, que ahora experimental, no, que ahora no sé qué. Esto nos está volviendo locos, les ha venido muy bien a la derecha, y no sé si aquí hay alguien de derechas, pero lo tengo que decir, lo siento, les ha venido muy bien a la derecha que viniera el COVID. Es triste, pero es la realidad, porque han aprovechado la coyuntura y bueno, vamos a salir mal. Los que salgan, claro, porque a lo mejor muchos nos quedamos por el camino, en el hoyito, entonces, pero a mí me da mucha pena que esto haya ocurrido y haberlo vivido cuando yo particularmente he luchado, creo que seguramente como casi todos vosotros, porque esta sanidad siguiera. Y no sé, no se me ocurre más nada que contaros. Simplemente que espero que todos seáis y que tiréis para adelante y que nos apoyemos unos a otros y que no nos echemos mierda ninguno, que es lo más importante, porque si todos caminamos en la misma dirección, todos salimos, pero todos, ¿eh? Y yo en esto me uno a todos los colores. O sea, yo aquí no llevo banderas, se nota muy claro de dónde soy, ¿no? La bandera que llevo, quiero decir, pero yo no llevo banderas aquí. Yo lo único que quiero es que la sanidad siga existiendo, al igual que quiero que exista una educación pública, por supuestísimo, pero en este caso una sanidad, porque cuando la persona peor está, es cuando está enferma, es más vulnerable. Y eso todos, antes o después, estamos. Entonces, yo de verdad os animo a que sigáis con todo y que sigáis para adelante y que nos apoyéis y que cuando veáis que yo lo hago mal, bueno, digo yo o cualquiera, oyes, mira, que creo que no, que así no, que cómo podemos reorganizar esto, que no sé qué, porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. Entonces, pero se está viendo momentos de crispación por algunas zonas que todos sabemos, pero madre mía, qué mal, ¿no? Qué mal. Pero tengo que decir una cosa, y yo no estoy ahí, ¿eh? No sé si conocéis el resto de los que no sois de España, el movimiento que está habiendo en Vallecas. Ese movimiento de la gente, en este caso por estar confinada, por no sé qué, por no sé cuántos, está moviendo muchas mentes. Pues eso es lo que yo me gustaría que moviera en toda España, que la sanidad, por encima de todo, tiene que ser pública. Todos, todos, y aquí yo no excluyo a nadie, ¿eh? A nadie. Todos tenemos derecho a estar dentro de ella y a que se nos atienda y a que se nos vea, se nos diagnostique y se nos trate. Y es que no puedo decir otra cosa, o sea, no puedo decir otra cosa. Y yo creo que con esto ya está todo dicho, no necesito más. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Marisol. Voy a dar paso a, os voy a presentar a Mar Noguerol, que es médica de familia, que es una activista luchadora, muy luchadora, y que siempre está ahí en la brecha. Ella está en un centro de atención primaria aquí en Fuenlabrada, pero es una mujer que posee unos dones, digamos, especiales
porque, bueno, ella lo vive muy fuertemente el tema de la sanidad y sabe más o menos a nivel general qué es lo que está pasando en estos momentos, tanto en la Comunidad de Madrid como en algunos otros sitios. Entonces, sin más dilación, le doy la palabra a la compañera Mar Noguerol. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Juanan, y muchísimas gracias a todas y a todos. Es la segunda vez que tengo el placer de participar en un evento de este tipo. Y sí, por supuesto que lo vivo muy intensamente, incluso en mi ciudad. Pues a veces me han tachado un poco de pesada con la sanidad, pero mira por dónde, pues esta pandemia resulta que al final ha supuesto un elemento que no preveíamos de tensión sobre toda la población, sobre toda la sociedad y especialmente sobre el sistema sanitario. Y yo creo que nos ha hecho recapacitar a toda la sociedad sobre la importancia y la absoluta necesidad que tenemos de preservar con la mayor calidad posible y poniendo lo que sea necesario de la inversión social en lo que es los servicios públicos, los servicios comunes, lo común y la sanidad especialmente. Por supuesto que esta pandemia no solamente ha tensado al sistema sanitario, ha tensado todo nuestro sistema de bienestar, ¿no? Nuestro estado de bienestar, todos los aspectos, porque todos los aspectos se han visto implicados. Y de hecho las repercusiones que ha tenido en nuestro país y en otros países, y de hecho eso se está estudiando, acaba de salir un documento del Ministerio, ¿no?, sobre el problema de las vulnerabilidades sociales y de cómo también toda la repercusión ha tenido mucho que ver con todos estos problemas, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto al sistema sanitario es obvio que desde la crisis de 2008 pues veníamos padeciendo una falta de inversión en sanidad que había supuesto una pérdida de inversión de unos 10.000 millones de euros y eso se estaba notando junto a las maniobras y operaciones privatizadoras que tientan permanentemente a muchos elementos que están al frente de la sanidad en múltiples comunidades autónomas y bueno, pues una de ellas es en la que me desenvuelvo, que es la de Madrid, que luego lo tocaremos también más específicamente. Y luego, pues elementos eso, como lo de la situación de las residencias, ¿no? Todo el deterioro que habíamos ido viviendo con los contratos low cost, las concesiones low cost a empresas explotadoras que mantienen unas condiciones infames en las residencias, pues son elementos que han condicionado el horror que vivimos en la primera ola, que yo creo que es tal cual lo ha descrito Marisol, o sea, fue una pesadilla, un infierno para todos, por supuesto para la población y desde luego para los profesionales sanitarios. Una de esas pesadillas que tendemos a olvidar porque fue tan terrible que no queremos que domine nuestra memoria, sino que lo haga en todo caso para no volver a repetirla. En esas condiciones de horror ante algo que no nos esperábamos, que por supuesto pues exigió una respuesta inmediata, con muchísimos errores, pero que ante lo desconocido, pues lógicamente no es que disculpe los errores, ¿no?, sino que es un marco diferente totalmente al que tenemos ahora mismo. Si bien seguimos en el marco de una pandemia, seguimos en una pandemia producida por un patógeno para el que no tenemos cura ni prevención ahora mismo, y eso tenemos que seguir teniéndolo muy claro porque eso es lo que sigue determinando. No tenemos, por más que se haya avanzado en lo que es la terapéutica, en el arsenal que tenemos, que no todos los avances han sido significativos, porque bueno, la aprobación del célebre Remdesivir, que estaba probándose para el ébola y ha acabado desembarcando en el coronavirus, pues no ha sido tampoco un avance significativo, pero bueno, hemos aprendido cosas, hemos aprendido a tratarlo pues con unos fármacos que al principio pensábamos que no iban a servir y que son accesibles, baratos, etcétera, como son los corticoides. O sea, hemos tenido muchos avances en la terapéutica, pero seguimos sin tener un tratamiento específico y seguimos a día de hoy sin tener una vacuna, aunque haya muchos elementos de avance, aunque de hecho además hay una iniciativa importante en Europa
de conseguir vacunas de manera unificada, de que haya una distribución solidaria de las vacunas, que no tengamos que entrar, como fue en el infierno de la primera ola, todo el problema del material, que fue terrible. O sea, yo he llegado a arrebatarle de las manos a una paciente una mascarilla quirúrgica, de las que ahora compramos por todas partes y tenemos a mansalva, porque llegó un momento en el que en los centros de salud no teníamos ni esas mascarillas y nos decían que en todo caso las preserváramos para ponérnoslas a los profesionales, y que no se las diéramos a los pacientes al explorarlos, que bueno, que te situaba pues ante cuestiones como cómo le voy a decir, yo soy directora de mi centro de salud, cómo le voy a decir yo a mis compañeros que estén explorando a un paciente, que le estén auscultando sin que lleve una mascarilla puesta. Entonces, a ese nivel estábamos. A ese nivel teníamos que preservarlas, que cuando te decían, no, que no tengo ningún síntoma, pues devuélvame la mascarilla. Entonces, ahora ante las vacunas sí que hay una iniciativa unificada en Europa que yo creo que puede ser importantísima de cara a que cuando llegue la vacuna, que bueno, pues probablemente para el año que viene estamos un poco en una etapa de ganar tiempo hasta que pueda llegar esta situación, pues por lo menos no tengamos que estar peleándonos, compitiendo con otros países para dotarnos de vacunas, ¿no? Entonces, bueno, el horror de la primera ola pues pasó, lo tenemos ahí, pero lo tenemos muy presente y llegó la desescalada. Llegó la desescalada en mayo, llegó el momento en el que el Ministerio puso en manos de las comunidades autónomas la gestión de la desescalada, con unas fases y tomando las decisiones en función de los informes que aportaban las comunidades autónomas, y nos metimos en verano en una situación bastante desigual por comunidades autónomas, que yo creo que es otra de las características también que definen a nuestro sistema, ¿no? O sea, esta diversidad entre las comunidades también genera desigualdades importantes a la hora de gestionarlo, sobre todo por los diferentes gobiernos autonómicos que tengamos. Y bueno, pues la experiencia que tenemos aquí, en fin, yo creo que nos ha tocado lo peor, no sé si lo peor de todo, pero desde luego yo apostaría porque sí, porque esto es un espectáculo grotesco en el que asistimos cada día en la Comunidad de Madrid. Entonces, junto, claro, con la entrada en las fases, una entrada más desigual, según comunidad autónoma, etcétera, es verdad, y bueno, y el agotamiento que teníamos todos. O sea, Marisol decía que se sentía agotada, yo mira, ahora mismo me siento un poco mejor. O sea, en verano el agotamiento era extremo. En los centros lo que nos planteábamos era, a ver, aquí el objetivo es que podamos coger vacaciones todo el mundo, a costa de lo que sea, aunque en el tiempo en el que no estoy de vacaciones me tenga que machacar y tenga que salir, a mí lo de las 5:30 ya se me queda corto la mayoría de los días, o sea, pero que no, que todo el mundo pueda coger las vacaciones, porque es una situación de agotamiento extremo. Entonces, bueno, esa necesidad también de olvidarse un poco, de tratar de ubicarte en tu vida real, habitual, previa, ¿no? Es verdad que también indujo una cierta relajación en la sociedad, impulsada, por supuesto, también desde los gestores sanitarios. Por ejemplo, Madrid fue la última comunidad autónoma que aprobó el uso obligatorio de mascarilla, y antes de eso nos contó un montón de milongas, como aquella ocurrencia que tuvo Ayuso bueno, vamos a poner una cartilla COVID que va a decir los que son inmunes y los que no. O sea, cualquier cosa se les ocurría antes que tomar las medidas probadas, testadas, que bueno, que ya se estaban adoptando en la inmensa mayoría de las comunidades, ¿no? Entonces, la desescalada fue desigual. Se dio, o sea, también la percepción de la población fue de una mayor relajación, de volver un poco a nuestras costumbres habituales, y fue un tiempo perdido, por lo menos en nuestra comunidad, para hacer los deberes que se venían marcando claramente y que se marcaron desde el Ministerio al salir de la primera oleada, para ir pasando de fase, que eran el reforzar la salud pública y el reforzar la atención primaria. Curiosamente, además, las dos partes del sistema sanitario que habían sido más vapuleadas en la crisis, más ninguneadas, que habían sufrido más la pérdida de inversión, la bajada de la inversión. La atención primaria arrastra un déficit estructural
ya crónico. De hecho, nosotros pues llevamos ya en movimiento para dignificar de nuevo y para recuperar la inversión en atención primaria y para garantizar unas condiciones de la atención dignas, seguras y de calidad, porque ya incluso es que habíamos llegado a unos niveles de inseguridad absoluta de la población a la hora de recibir la atención, ¿no? Entonces, la salud pública había sido la otra parte del sistema que había sido, bueno, pues absolutamente desmantelado. O sea, en Madrid quitaron la Dirección General de Salud Pública, la inversión era nula y, bueno, y seguimos prácticamente igual. O sea, para que os hagáis una idea, pues la parte que me corresponde a mí, que somos 2 ciudades de 200.000 habitantes cada una, o sea, casi medio millón de habitantes, en salud pública epidemiólogas hay 2 personas. O sea, y eso sigue estando así. Entonces, todo el verano ha sido un tiempo perdido para fortalecer, para hacer los deberes, para recomponer la salud pública y la atención primaria. La atención primaria, además, en la primera ola quedó absolutamente destrozada, tanto por la operación IFEMA, que fue, bueno, pues una desgraciada operación de imagen más, que luego se ha visto que en ese momento, a ver, era tal la vorágine que ni siquiera podías pararte a pensar. O sea, pero había medidas alternativas que se estaban barajando e implementando en varios hospitales que hubieran hecho innecesario el montar esta operación, que al final lo que fue un pelotazo para los amigos de siempre del gobierno de la Comunidad de Madrid, pero que realmente a las 4 semanas ya ni siquiera hacía falta, pretendían obligar a los hospitales a trasladar pacientes a su hospital estrella y de hecho luego cogieron y en 4 días la desmantelaron y se pusieron a montar otro pelotazo inmobiliario del que luego hablaré, que es el nuevo hospital de pandemias, el Isabel Zendal, que está ahora mismo absolutamente en el candelero. Entonces, la atención primaria había quedado muy desmantelada por la operación IFEMA, por las bajas. Daros cuenta que es que en atención primaria ha habido muchísimo impacto de la enfermedad entre los profesionales, por lo que os he dicho. Ha sido el sector con menos medidas de protección, porque es lógico, o sea, los hospitales se priorizaron, pero es que atención primaria no llegaba material. Es que tenías, para mí como directora, la principal obsesión diaria, incluso cuando he estado enferma, que estuve enferma con la COVID, yo todos los días lo único que me levantaba era pedir el material. O sea, era mi tarea en el día, pedir el material de protección, pedir los EPIs, pedir las mascarillas. O sea, ha sido una situación tan tremenda, o sea, esa falta de material que fue devastadora entre los profesionales. Entonces, estos meses que había que haber aprovechado para recomponerse, hacer acopio de material, hacer acopio de personal, que al fin y al cabo es lo que determina los recursos sanitarios, la asistencia sanitaria. Podemos tener toda la tecnología del mundo, que si no tenemos profesionales de poco nos sirve, y es el elemento más valioso del sistema sanitario. De hecho, es el elemento por el que se mantiene el sistema sanitario, porque si fuera por los gestores, por lo menos los que tenemos en Madrid, lo llevamos claro. Entonces, todo este tiempo se perdió, porque es que no hicieron nada, se pusieron a montar el hospital de pandemias, a invertir el dinero ahí en la Comunidad de Madrid. Les han dado 1.600 millones el gobierno y no sabemos, tendrán que rendir cuentas, no sabemos dónde están, pero bueno, ya de hecho salen noticias de los sobrecostes, del Isabel Zendal, etcétera. O sea, pusieron el foco ahí, pusieron el foco en sus tonterías, de eso de cartilla COVID y tal, y cosas tan vitales como los rastreadores, pues han sido paradigmáticas de lo que ha sido la vergüenza de la gestión de la desescalada. O sea, porque es que lo de los números de rastreadores es que era patético. Yo recuerdo que en julio, en la Comunidad de Madrid, por fin reconoció el consejero que tenían 182 rastreadores. Una comunidad de 6 millones de personas, el mismo número que en ese momento tenía Euskadi, el País Vasco, el mismo número con 2 millones de personas. O sea, cuando en ese momento hubiera tenido que haber aquí el triple.
La gran medida que toman en pleno verano es, sí, vamos a aumentar el número de rastreadores. ¿Cómo? Pues vamos a darle una concesión a Quirón de 3 meses por 194.000 euros para que nos pongan a 22 rastreadores. La gran medida, 22 rastreadores. Y para eso, nuevo pelotazo de Quirón. Luego se volvía a preguntar, pues, no, ya estamos en 500, hemos contratado no sé cuántos más, no sabemos a día de hoy. Llega el ofrecimiento de rastreadores del ejército y Madrid pide 150 rastreadores, cuando se está hablando de que necesitamos 1.500, 2.000 rastreadores. Entonces, no sabemos a día de hoy todavía el número de rastreadores que tenemos. Nosotros, fíjate, los que detectamos, que están llamando a la gente, que últimamente estamos detectando más, son los del ejército. O sea, no sabemos, que no siendo los del ejército, ¿qué más hay? Y ahora ha vuelto a haber otro nuevo ofrecimiento y han dicho que no necesitan más. O sea, cuando otras comunidades como Valencia o tal han pedido aumento. O sea, que es patético el desprecio que ha hecho la Comunidad de Madrid a la necesidad del rastreo. Y fijaros si es importante esto, y de hecho es que quiero insistir, porque por más medidas de contención que tomemos, por más medidas que estemos tomando ahora en la segunda ola, como no insistamos en el estudio exhaustivo de los contactos y en el rastreo, no podremos desescalar. Sabemos que la pandemia va a tener oleadas o picos, o sea que va a haber oleadas sucesivas, pero el problema es hasta dónde llegan, hasta dónde matan esas oleadas, porque el problema es que esto se mide en muertos, o en gente que se queda hecha polvo de por vida, porque lo está moviendo, o sea, está costando que se recuperen. No sabemos de todas maneras las consecuencias a largo plazo de este virus. No sabemos, por ejemplo, la relación que puede tener a X años vista, pues, con otro tipo de problemas, con las enfermedades cardiovasculares, con los cánceres. Hay muchos virus que sabemos que se relacionan con problemas de este tipo. Estamos todavía empezando a ver qué es lo que pasa y aprendiendo. Entonces, ¿por qué es tan importante el rastreo en el caso del coronavirus? El rastreo exhaustivo y además el rastreo hacia atrás retrospectivo. Yo no sé si alguno habéis oído lo de la RO o la R0, que se habla a veces en los medios de comunicación y tal, como un indicador de la transmisión de este virus y tal. Vamos ya conociendo unas poquitas cosas más sobre él y sabemos que eso es esa constante, esa variable epidemiológica es las personas a las cuales puede contagiar una persona infectada por el virus. Entonces, hay virus que sabemos que tienen pues, un número fijo y que se mueven linealmente, de una forma predeterminada. Sin embargo, este virus es mucho más imprevisible y es mucho más importante otra variable que es la de la sobredispersión que pueda tener. En este virus, la única forma de explicarse el cómo se ha diseminado de forma tan desigual por el mundo e incluso por los países en distintos territorios es porque, por el hecho de que ya sabemos que hay personas que pueden ser sobredifusoras. Es decir, por ejemplo, en Corea del Sur sabemos que hubo una célebre paciente que entró en una iglesia de no sé qué religión y que contagió a casi 1.000 personas en la iglesia. Eventos que todos conocemos, como que en un funeral haya habido un positivo y haya contagiado a todo el funeral, o en una reunión de amigos, en una boda, se haya contagiado un número elevado de personas. Es por las características de la difusión. Ahora ya sabemos que se difunde por aerosoles, o sea que no es solamente las gotas más gruesas o lo que pueda quedar en los objetos, sino que también se difunde por los aerosoles y que hay personas sobrediseminadoras, sobredifusoras. Y entonces, la variable de la sobredispersión del virus, que tiene que ver, o sea, por ejemplo, en este virus un 20% o un 10% de la población puede determinar lo que ocurre en el resto de la población. Entonces, el buscar esos nidos, el buscar esas cadenas de transmisión, el ir hacia atrás y ver dónde se contagiaron las nuevas infecciones que van viniendo es determinante. O sea, medidas de confinamiento las que queramos y las que debamos, porque son inevitables. O sea, hay un momento en el que hay que cortar la transmisión como sea y hay que confinar, cuando ya estamos en una situación de transmisión comunitaria como la actual. Pero además
reforzar el rastreo, reforzar la identificación de los contactos, ir marcha atrás, ir identificando quién ha contagiado a cada nuevo caso. Si no hacemos eso exhaustivamente, no podremos desescalar y volveremos a tener tercera oleada hasta que llegue la vacuna, que es el tiempo que estamos ganando, o cuarta, o ya veremos, porque pensamos que la tendremos. Es verdad que la comunidad científica y la comunidad social en su conjunto en esta pandemia a mí me parece admirable. O sea, por ejemplo, hay cosas muy valiosas de esta pandemia, ¿no? Marisol ya citaba algunas, de la solidaridad que se ha generado, del trabajo en equipo. O sea, yo creo que la comunidad científica y social, porque no solamente los científicos sanitarios puramente dichos, ¿no?, sino todos epidemiólogos, matemáticos, físicos, sociólogos, psicólogos, o sea, el esfuerzo colectivo que ha habido de la ciencia y de la cultura en investigar, en conocer, en difundir, la cultura popular. O sea, a mí me parece impresionante la cultura popular que hay sobre el coronavirus y sobre la pandemia. O sea, cómo hemos conseguido que la población conozca perfectamente las medidas de prevención, maneje muchos términos que a priori pueden ser términos como más de personal sanitario, más científicos. Creo que aquí se ha juntado un esfuerzo ingente de toda la comunidad y un proceso de inteligencia colectiva que a mí me parece importantísimo y que desde luego para mí es de los fenómenos más importantes. El caso es que no hicimos los deberes en la desescalada, no hicimos los deberes en verano, sobre todo nuestros gestores, o por lo menos, porque sí que ha habido diferencias entre las comunidades autónomas. O sea, Asturias ha contratado gente, Asturias ha controlado muy bien. Hay comunidades autónomas que han hecho esfuerzos importantes, o sea, en Aragón, en Cataluña se han hecho esfuerzos importantes. A veces las cifras malas, o las malas cifras, o el que vaya mal, no solamente es por una mala gestión, sino que hay elementos imprevisibles en la difusión de este virus, y luego elementos que tienen que ver también con las características socioeconómicas. O sea, ayer leí un artículo de que por estudios de genoma vírico que toda esta segunda oleada está muy determinada por el brote que hubo en Lleida, entre los temporeros. O sea, que fue un brote claramente que puso sobre el tapete lo que es la vulnerabilidad social, como aquí se injerta, además de la pandemia clínica, también nuestras pandemias económicas, ¿no? Y entonces la precariedad, el hacinamiento, eso ha tenido también mucho que ver en las zonas en las que ha habido mayores tasas de incidencia. O sea, a mí me molestaba muchísimo cuando la señora Ayuso en Madrid nos señalaba con el dedo cuando nos puso la línea en la zona sur de Madrid, ¿no? Y nos aisló, nos confinó a toda la zona sur de Madrid, porque es que fue una estigmatización también de precisamente de las zonas más vulnerables socialmente, y entonces como que nos estigmatizaba en cuanto a nuestros comportamientos. Llegó incluso a citar a los migrantes como responsables por sus comportamientos sociales. El consejero de Madrid llegó a decir en una entrevista a ABC que bueno, que él no decía nada, pero que el 42% de los casos de infecciones nuevas que había en Madrid eran personas que habían nacido fuera de España. Entonces, claro, no quiero decir nada, pero es que los migrantes se comportan peor o tienen otros hábitos, o es que los de Fuenlabrada somos peores, o nuestros jóvenes hacen más botellones que los del barrio de Salamanca, o más fiestas nocturnas que los de los colegios mayores de una zona de Madrid que tiene una tasa de incidencia bestial, pero que no está confinada, porque está el Club Puerta de Hierro dentro de esos límites, pero claro, tiene colegios mayores donde debe haber unas fiestas que vamos, que hay unas tasas de incidencia tremendas. Entonces, no, los comportamientos son los mismos, los comportamientos son similares, o sea, y tienen que ver, claro, también con, pues, si tú ves que la Comunidad de Madrid te dejan que te largues a otras comunidades el jueves, pues así ha habido un éxodo ayer en Madrid espectacular. Si nuestra presidenta rompe el acuerdo con los de Castilla-La Mancha y Castilla-León de confinar hasta el día 9 y dice que no, que va a confinar por días, ¿qué le estás transmitiendo a la población también? Pues eso, que bueno, que no es para tanto, que es que hay que el enemigo, ¿no? El gobierno
central que nos tiene manía a los madrileños, etcétera, etcétera. Entonces, los comportamientos son similares y vienen determinados también por las medidas que se ven desde arriba y por la relajación fruto de las medidas. Pero lo que sí que está ahí injertado en la transmisión de la pandemia son las condiciones socioeconómicas. Entonces, claro que en la zona sur hay menos teletrabajo, o en las zonas más vulnerables hay menos teletrabajo porque hay más trabajos que requieren presencia física. Claro que hay que ir todos los días en transporte público hacinados, pegados al de al lado durante más de 15 minutos, que es el tiempo de riesgo. Claro que las viviendas son más pequeñas, no es lo mismo hacer un confinamiento en un chalet de 2 pisos con un jardín que en una vivienda de 60 metros cuadrados con 3 dormitorios y un cuarto de baño. O sea, todas esas cosas, claro que están ahí injertadas y que condicionan. Y parece que el virus que está causando, o sea, que los fenómenos que están más relacionados con esta segunda oleada tienen mucho que ver con el brote que hubo entre la población de Lleida. O sea, que claro que esta vulnerabilidad se ha manifestado y se ha injertado también en la repercusión de la pandemia. Entonces, estamos ya en plena segunda ola, o sea, no se reforzó la atención primaria, no se reforzó la salud pública, las condiciones concretas, la relajación de las medidas y, bueno, también es el comportamiento de las pandemias. Sabemos que va a haber más oleadas, pero ya digo, hasta que consigamos tener una vacuna, que ya veremos los problemas que finalmente y el plazo en el que pueda llegar, pero claro, el problema para lo que está el sistema sanitario es para que esas oleadas o para que las pandemias no tengan la repercusión, que la segunda ola no tenga la repercusión que tuvo la primera y no vivamos ese infierno, y esa ha sido nuestra apuesta y es por lo que los profesionales sanitarios nos estamos dejando la piel, luchando contra corriente, contra lo que haga falta, o sea, pero nos estamos dejando la piel y nuestras autoridades nos dejaron absolutamente solos porque no se le ha explicado a la población todo el cambio, por ejemplo, en la atención primaria que ha habido en la asistencia. O sea, el hecho de que si se prioriza la consulta telefónica precisamente es para preservar la seguridad también de las personas más vulnerables, que son las que acuden, las que tienen que acudir sí o sí a los centros de salud. O sea, fijaos, en atención primaria nuestra actividad ha cambiado radicalmente, totalmente. O sea, ha sido una revolución total. Tenemos abandonadas cantidad de cosas. Sabemos qué es lo que toca, que no nos queda más, que este es el eje y que tiene que ser el acento fundamental. Pero fijaros lo que implica también para la asistencia para los enfermos crónicos. En atención primaria se lleva toda la prevención del riesgo cardiovascular, se atienden cantidad de problemas agudos. Entonces, todo esto está abandonado. O sea, actividades que hacíamos habitualmente, toda la intervención comunitaria, la educación para la salud, las actividades de prevención, las estamos haciendo pues de aquella manera. La misma vacuna de la gripe este año, la campaña es casi entre usted con la manga subida porque vamos ahí uno detrás de otro como en la mili, ¿no? Entonces, todo el contacto también preventivo, o sea, la educación de la población, todo eso está abandonado. Las tareas de formación, las sesiones, o sea, la docencia, la investigación. Hemos condicionado toda la atención a la COVID porque en un centro pequeño te determina. En un centro como el mío, que tienes un aforo en la planta baja de 16 personas, que hemos tenido que establecer la zona COVID y la zona no COVID, que tenemos medidas estrictas de seguridad, que ha habido que poner los triajes de entrada para seleccionar a los pacientes que podían tener síntomas compatibles con COVID y para dirigirlos adecuadamente. Todo eso nadie lo ha explicado, lo tenemos que ir explicando nosotros cada día. Esto genera insatisfacción, colas a la entrada de los centros. Ahora mismo las colas nos agobian muchísimo porque llega el frío, llega la lluvia. Entonces es que es intolerable, o sea, las colas que hay. Entonces, simplemente el aumentar personal para el triaje, el poder poner más puestos, el poder abrir alguna otra puerta, o sea, todas esas cosas mejoran muchísimo la atención a los pacientes. Y todo eso, pues bueno, pues nos vamos buscando la vida, nos vamos reorganizando, etcétera. ¿Qué falta personal? Falta personal. A ver, médicos. Yo es que lo de los médicos es que no hay médicos, que no hay enfermeras, no hay médicos porque los habéis dejado largarse. La política de personal sanitario, por lo menos en nuestra comunidad, y no creo que sea muy distinta, para mí se basa en 3 pilares, que es la sobrecarga, que parece que nuestra elasticidad es infinita y que somos chicle y nos pueden estirar hasta donde sea.
La precariedad. Estamos en unos niveles de precariedad que no hacen absolutamente nada de atractivo. Dicen que es que los médicos que prefieren ganar más en otro país, es que ya no es ganar más, que por supuesto se gana muchísimo más en otros países, esa es la tercera pata, los bajos salarios, pero es que la gente acaba, o sea, cuando acaba siendo un médico especialista, en la especialidad que sea, en atención primaria somos especialistas en medicina familiar y comunitaria, acabas una carrera de 6 años y una especialidad de 4 años, 10 años. Entonces te plantas en una edad que te quieres casar, quieres tener hijos y, en fin, la precariedad es intolerable, es lo que busca la gente. Unas condiciones mínimamente seguras, dignas, es lógico, es razonable. Entonces han dejado escapar a los médicos, han dejado escapar a las enfermeras igual, ya se están haciendo especialidades, ya son 7 años cuando se acaba la formación. Es un personal altamente cualificado, entonces la gente se va a otros países, se va a Irlanda, se va a Francia, se va a Alemania. Estamos nutriendo a toda Europa con la nula política de personal. ¿Refuerzos en atención primaria? Pues, en fin, eso, 0 lapicero o lo mínimo imprescindible, porque la gente no ha cogido los contratos basura que le daban este verano. En mayo nosotros nos hinchamos a decir, por ejemplo, en Madrid, en medicina de familia, acababan la especialidad, como en todas partes, en mayo acaban toda la generación de médicos de familia. Nos hinchamos a decir, proponerles contratos de 2 años, por lo menos. En la Comunidad de Castilla y León les hacen contratos de 3 años. Bueno, pues les propusieron contratos de 7 meses hasta el 31 de diciembre. O sea, entonces, claro, pues de 300 y pico médicos que acabaron, los cogieron 44. Si es que es una fuga constante de personal sanitario, porque no se les ofrece nada. Los contratos de refuerzo COVID que han hecho con gente que vino a IFEMA y que se quedó, o que han hecho en verano, son los que van a llevar a Isabel Zendal. Entonces, claro, ¿qué ganas tiene la gente de coger contratos de este tipo, que son de 7 meses, de como mucho 1 año, y que te estén traqueteando de acá para allá, llevándote hoy a un sitio, mañana al otro, y encima ahora que te quieran llevar a este hospital que no se sabe ni lo que va a ser, que es la opacidad completa, y en fin, ya veremos en qué queda. Entonces, falta personal, claro que falta personal. Las residencias están siendo atendidas ahora mismo en Madrid, uno de los puntos negros donde se nos han muerto a miles los pacientes en condiciones dramáticas, por 144 profesionales. O sea, por lo menos los atienden ya profesionales desde atención primaria, pero 144, los servicios de urgencias de atención primaria están cerrados todavía. Desde que se cierran los centros de salud a las 9 de la noche hasta el lunes a las 8 de la mañana, no hay atención en atención primaria, la gente va a los hospitales, se saturan las urgencias. O sea, estamos en una situación de saturación, de límite, ya con una ocupación importantísima de todos los servicios sanitarios, a puntito de entrar en plena oleada de invierno, en la que tradicionalmente ya de por sí se saturan también todos los servicios de atención primaria y hospitalarios. Esa es la situación actual. La COVID tiene unos síntomas que comparte con todas las patologías habituales de esta época. Dolor de garganta, de cabeza, los mocos era de los síntomas que no eran predictores, pero hemos visto mucha COVID con mocos, igual que hemos visto asintomáticos a montones, y en el estudio de contacto salen, y es donde vemos de quién es quien está también contagiando sin dar la cara, sin dar síntomas, las diarreas, o sea, cualquier síntoma puede ser sugerente de COVID. Y el problema es que ahora tenemos que testar a todos. En la primera oleada asumimos que todo era COVID, las neumonías, porque claro, ya lo que veíamos en la primera oleada no vimos todo lo previo como lo estamos viendo ahora, sino que nos llegaron ya directamente las neumonías. Ahora estamos viendo todo lo previo y las neumonías. Y ojo, las neumonías están siendo igual de graves que en la primera oleada. O sea, y los pacientes están igual de malitos, ¿eh? Y llevamos casi 2.000 muertos en Madrid ya de esta segunda oleada, y tenemos 500 pacientes en la UCI. O sea que la gravedad de la enfermedad, por más remdesivir que tengamos y por más que usemos los corticoides, es la misma que en la primera oleada, y estamos teniendo muchos fallecimientos. Entonces, claro, por eso estamos peleando a tope para frenar la diseminación y para evitar que llegue a las personas vulnerables, porque el problema es que este virus a quien machaca
machaca también a alguna gente joven porque las características de la enfermedad tienen que ver también con las características de tu sistema inmunitario, igual que todos sabemos eso, o el típico matrimonio que uno está malísimo y el otro está estupendísimo, conviviendo, tienen que ver mucho con nuestro sistema inmunitario, pero también con la reexposición, por supuesto, y por eso tenemos muchos casos de familias enteras infectadas, también por estas características que decía socioeconómicas. Entonces, bueno, pues estamos llegando, entrando de lleno ya en la etapa invernal, donde se van a compartir síntomas con un montón de patologías, pero esta vez le tenemos que hacer la prueba a todo el mundo. Las pruebas, que esto lo quería tocar, o si queréis luego lo desarrollamos más, porque no sé ni cómo voy de tiempo. A ver, las pruebas, por ejemplo, en Madrid, a todos nos habrá sorprendido cómo ha bajado la incidencia, ¿no?, en las últimas semanas. Obviamente tiene que ver con los confinamientos se notan, por ejemplo, en Fuenlabrada llevamos un mes ya de confinamiento, pero tiene mucho que ver con cómo han maquillado las cifras. Esta gente es muy lista para maquillar las cifras. Entonces, el 25 de septiembre, el Ministerio saca un nuevo protocolo y la adaptación que hace la Comunidad de Madrid el día 28 de septiembre, llevamos ya un mes del nuevo protocolo de estrategia de detección de casos, es el eliminar, el hacer pruebas a los contactos que no sean convivientes o vulnerables. Y saca un listado de lo que son para ellos personas vulnerables, que son los mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas. Entonces, todo lo que no sea esas personas no se les hace prueba diagnóstica, se les hace cuarentena nada más. En el del Ministerio no pone eso, dice que cuarentena y la prueba diagnóstica. Y sin embargo, Madrid lo adapta diciendo que no se hace prueba diagnóstica, no sé que seas mayor de 65 años o vulnerable o que seas conviviente. Eso ha implicado el dejar de hacer pruebas diagnósticas a muchísima gente, a miles de personas. O sea, la bajada en las pruebas diagnósticas en el estudio de contactos fue impresionante, a menos de la mitad. Junto con eso, se ha trasvasado mayoritariamente, bueno, en Madrid ya prácticamente por completo, las PCRs nada más se hacen prácticamente en los hospitales, en atención primaria ya lo que se hace es los test rápidos, que eso también es muy diferente entre comunidades. Hay comunidades que siguen haciendo PCR y que no están usando los test rápidos. Entonces, bueno, los test rápidos tienen un problema, que es que los que dan positivos sí que sabemos que son positivos, pero también sabemos que se nos escapan negativos. A ver, con las PCRs también hemos visto personas con neumonía y que tuvieran la PCR negativa, pero con los test rápidos es bastante más manifiesto, ¿eh? Y encima, lo peor es que se están utilizando en situaciones en las que no está validado su uso. Los test rápidos están validados para personas que lleven menos de 6 días de síntomas, que hayan iniciado los síntomas hasta 5 días antes, pero no a partir de 6 días, que entonces hay que usar PCR, ni en personas sin síntomas. O sea, para los cribados poblacionales, que es lo que se dedican ahora a hacer aquí, llegan, ponen el punto de cribado y le hacen a todo el mundo test de antígenos. Eso no está validado, ni siquiera la casa que lo vende publicó los estudios que tenían personas asintomáticas. Cuando ni la misma casa los publica, es que algo no iba muy allá. Y en sitios que se han ido contrastando, como nuestro hospital, los resultados son bastante malos. Entonces, estamos testando a la población con unos test que no están validados para ello. Eso es un problema que ha incidido mucho. Y junto con eso, el dejar de estudiar a contactos. Y desde luego, esto o lo cambiamos, o lo que he dicho antes, o no va a haber desescalada, porque como no testemos exhaustivamente, esto volverá. Y el problema no es que haya otra onda, sino hasta dónde sube la onda. Cuántos fallecimientos implica esa onda y cuántas personas hechas polvo implica esa onda. Entonces, bueno, lo del Isabel Zendal lo tocó. Lo del Isabel Zendal, que el hospital este de pandemias que ha montado, que quiere, como dijo en la tele el otro día cuando la pilló una periodista de Telemadrid, que le dijo, a ver, pero señora Ayuso, ¿qué personal sanitario va a llevar? Y dijo, no, esto no lo tiene por qué saber una presidenta. La letra pequeña, para ella somos la letra pequeña,
La letra pequeña yo no me la tengo por qué saber, yo lo que tengo que decir es quiero un hospital, que se dio cuenta y rectificó, dijo, creemos que hace falta un hospital, o sea, el hospitalito que ha querido ella, que irá a cortar la cinta y que pretende presumir ante el mundo entero por haberlo hecho en 3 meses, cuando los chinos lo hicieron en 10 días, en fin, no es como va a presumir, ¿no? Pero bueno, pues esto es un montaje absolutamente opaco desde su inicio. Es decir, en ningún momento nadie tenemos conocimiento de que haya habido ningún tipo de estudio que justifique la necesidad de este hospital, y más después de la experiencia de IFEMA, que al final se vio que no estaba justificado. Por montar IFEMA, desmontaron iniciativas que tenían otros hospitales con ONGs. Por ejemplo, el 12 de octubre iban a montar en el edificio de consultas externas un hospital de campaña con Médicos Sin Fronteras, o sea, había iniciativas. Por ejemplo, en nuestro hospital se montó una carpa en los aparcamientos, se habilitó un hotel sanitarizado, o sea, habían iniciativas en todos los hospitales para ir habilitando espacios, y ahí se podía haber invertido ese dinero que se llevó al IFEMA, que al final nadie quería ir, nadie quería mandarlos, y lo que se vio es que había supuesto pues un sobrecoste que se habían llevado las empresas adláteres de siempre, que luego pues seguro que le darán alguna comisioncita al Partido Popular madrileño, ¿no? Es algo que es habitual en ellos. En este solo dijeron al principio que 50 millones de euros se habían invertido, no se sabe más, aprobaron todas las concesiones por una vía de emergencia, se liaron a remover, se liaron a construir, y bueno, ahora parece ser que lo van a dar este fin de semana. 1000 camas, 48, me parece que son 48 puestos de UCI, personal no se sabe. Ahora están planteando que se lo van a plantear a los refuerzos COVID, cogerán a todos los MIR, a todos los médicos que están haciendo su especialidad, como hicieron con el IFEMA, y dirán para allá, no nos mandarán para allá. Si con eso no es suficiente, pues nos harán hacer las listas de Schindler, como yo las llamo, que nos hicieron en la primera oleada cuando montaron IFEMA, que nos pedían a los directores que les mandáramos la relación de los trabajadores de los centros de salud con sus edades y con las enfermedades crónicas que tenían, y que se liaron a llamar a la gente amenazándola, presionándola, etcétera. Entonces hay muchísima inquietud entre los profesionales sanitarios en este momento. Y bueno, y ya movilización, porque vamos a ver qué va a pasar. O sea, ese hospital no está justificado, son los montajes de siempre. Aquí Esperanza Aguirre hizo 6 hospitales, ya veremos en qué condiciones llega este hospital. Yo me temo que haya concesiones privadas, no sé qué opinas tú, Marisol, pero yo me temo que pase como con los de Aguirre, que para personal no sanitario y mantenimiento sean concesiones privadas a la UT de turno o a las constructoras. No se sabe bien, porque ¿qué sentido tiene? Y máxime cuando en Madrid, además de esos hospitales, por ejemplo, de Esperanza Aguirre, de uno que hay en una población del norte de Madrid, hay toda una torre sin abrir, o sea, quedaron zonas sin abrir. Entonces, ¿por qué no habilitan todas las zonas que hay vacías, que hay sin habilitar en todos los hospitales de Madrid? En vez de abrir una cosa que se supone que va a tener 1000 camas, que está teniendo un coste que, bueno, que yo creo que va a ser impresionante, ya lo veremos, y que no sabemos ni con qué personas se va a atender. Encima, ahí al lado de Barajas, perdido y lejísimos para muchísimos ciudadanos, y bueno, pues que no hay ningún tipo de justificación, ni se sabe cómo va a funcionar. La opacidad es lo que ha dominado esto. Entonces hay mucha contestación entre los trabajadores del SERMAS al respecto, movilización al respecto, y ya veremos en qué queda. Y bueno, pues nada, yo a ver si por último, yo igual no soy tan pesimista como Marisol, yo sí quiero transmitir un mensaje de optimismo. Creo que esta pandemia también eso nos está dejando mucho trabajo en equipo, mucha inteligencia colectiva, mucho esfuerzo. Estoy convencida de que vamos a salir adelante. Pelearemos al máximo por hacerlo. Es lamentable el que la población, los ciudadanos, porque al final todos somos profesionales, pero también somos pacientes y ciudadanos, tengamos que estar aguantando las colas, tengamos que estar aguantando las demoras, de que haya casos tan desgraciados como que cosas no COVID no se hayan atendido en tiempo y forma. Y bueno, pues desde luego creo que la respuesta de la población es encomiable, es mucho más responsable que la de mucha gentuza que tenemos manejando algo tan valioso
y tan sensible como es los sistemas públicos de salud. Muchas gracias, Mar Noguerol, por toda la plática que nos has dado. Ahora vamos a abrir, si os parece bien, para que podáis contestar a las preguntas de los compañeros y compañeras que están aquí. Entonces, yo le di la palabra a la compañera Isa Chao, que va a ser la que vaya en este momento dando las palabras y dando el tiempo a la gente. Gracias, Juan Antonio. A ver, soy Isa de Lugo y, a ver, deciros unas pequeñas normas que tenemos de guardar, o sea, respetarnos todos mutuamente, no faltarnos al respeto porque si no cerraremos el micro. Me voy a cortar muy poquito para no robaros mucho tiempo, entonces procurar no repetir preguntas y ser lo más claro y más concisos posibles, ¿vale? Tenemos 2 minutos por intervención y yo ya os avisaré cuando quedan 30 segundos. Entonces, ahora le toca primero a José Ángel, ¿vale? José Ángel, aseguraros de tener los micros abiertos. Buenas noches. Gracias a Marisol y a Mar por dedicarnos el tiempo que nos habéis dedicado, por la información que nos estáis dando, que es tremenda, pero a la vez, pues bueno, estar informados es muy importante para nuestra tranquilidad y para saber lo que hay realmente. Yo tengo algunas preguntas que no tienen quizás nada que ver con el tema, con los movimientos políticos que está haciendo esta gente en Madrid. Una de ellas concreta es si este virus está sufriendo estas mutaciones que está sufriendo, que sabemos, bueno, hay mucha prensa por ahí. Hay una mutación en España, la achacan a Aragón, no sé qué, que se está expandiendo por ahí. Es la efectividad de una vacuna. Claro, yo no lo sé porque el virus de la gripe todos los años cambia, hay vacunas y mutan y se cambian. Este tipo de... ¿Qué informes técnicos o virológicos hay de los que están ejecutando estas vacunas? Luego, la segunda pregunta sería que dentro de los tratamientos, vamos a decir, de esta segunda oleada, que han cambiado, supongo, respecto a la primera, porque hay más conocimientos técnicos y bueno, perdón, hay más conocimiento sobre la patología de este virus, ¿no? Esto. Y luego la formación de los especialistas, pues claro, los médicos efectivamente tienen una formación muy larga, son 6 años, luego hacen el MIR y luego tienen una especialidad. Y todos los especialistas que hay no son todos de respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esos médicos a los que se les mete en tratamientos frente al COVID y que no están formados? Nada más. No quiero extenderme más. Vale, te iba a avisar de los 30 segundos. Esto es perdón, esta es para Mar, la pregunta, más vale. Dirigida. Mar, ¿prefieres contestar a cada uno? Vale, sí, vale, pues si queréis. Vale. Bueno, esto último, pues claro, eso es un problema gordísimo. De hecho, a ver, en la primera ola, pues hubo cambios y adaptaciones del personal que ahora mismo no son tolerables. O sea, en la primera ola, pues por supuesto, se movía todo el mundo, se movía todos los residentes de cualquier especialidad. Ahora mismo yo creo que esto no es tolerable, porque es que no podemos además permitirnos el desatender. Una cosa es que tú te vuelques en un momento muy intenso, en un par de meses, en abandonar todo lo demás, y otra cosa es que es que llevamos ya pues casi un año de pandemia, entonces no puedes abandonar el resto de la patología. Entonces, claro que esto es un problema. En la primera oleada se agarró a todos los residentes y se les llevaron, fueran de trauma, pero tú me dirás, es un residente de trauma, pues en fin, no es lo mismo, ¿no?, que un residente de medicina interna o un residente de medicina familiar y comunitaria. Entonces, no todos los especialistas sirven para todo. Y entonces eso hay que tener también en cuenta la seguridad del paciente, y el problema es que ahora ha habido también un Real Decreto, el 29/2020 del Ministerio, adaptado inmediatamente y felicitado por nuestra comunidad autónoma, en la cual pues es la flexibilidad para moverte de puesto de trabajo total y absolutamente, es el darle una cobertura, hacer operaciones tipo lo del problema, que fue eso por decreto ley, os vais para allá y en fin, a ver, que la seguridad del paciente es lo primero.
Entonces, no todo el mundo sirve para todo. Y tú cuando te has formado o has hecho una especialidad como oftalmología, pues no tienes la misma formación que un internista que viene infecciosa. Por supuesto que este virus es desconocido y todos hemos aprendido, pero no es la misma la formación, ni puedes hacerlo trasladar a la gente así sin más. O sea, que eso es claro que es un problema y nosotros estamos en contra de ese decreto. Pero ahí enlazo con lo que es que me he estado mirando lo de los chats. Voy a perdonar que estoy a entender que me quedo sin carga. Lo de los chats, entonces pues alguien planteaba, tendríais que hacer un paro indefinido y tal. A ver, se han planteado paros de enfermería y paros de medicina. Se han acabado desconvocando. Hay un problema también en esta situación para hacer paros. Yo creo que no es el momento. O sea, yo de hecho cuando se convocaron por parte de los sindicatos de medicina y de enfermería, no me parece el momento. Al acabar la segunda oleada, sí, a lo mejor hay que hacerlo, claro que sí. Pero ahora mismo yo creo que hay que priorizar la atención. O sea, estamos en un momento que es que hay que priorizar la atención. Entonces, bueno, pues se puede seguir, hay muchas más cosas que no son los paros, o sea, hay muchas formas, o sea, por ejemplo, lo que no es de recibo es que ante la falta de personal, lo que la respuesta que te da la presidenta de Madrid es vamos a pagar mejor los doblajes, para que dobléis el turno, ¿no? Es que no queremos doblar, o sea, es que esa no es la alternativa, o sea, lo que tienes es que contratar más personal y tener una política de personal. Y entonces, bueno, hay otras formas, como puede ser eso, ponerlas a hacer doblajes, o sea, salir a la prensa, las movilizaciones en la calle, las movilizaciones por redes, todo esto, la denuncia constante, pero es que yo este momento para mí, por un acto de responsabilidad que otros no tienen, no es de paros, para mí. O sea, la segunda oleada ya hablaremos. Entonces, con lo de las vacunas que comentabas, y ya acabo con esto, mira, es que en España, a ver, las vacunas pues ya veremos, porque está habiendo problemas de efectos adversos, en los secundarios la de Oxford iba muy bien, pues de repente pues uno de los voluntarios una mielitis transversa, que es un efecto muy grave, el otro que se contagia, o sea, aquí va a haber mucha... esto es complicado, ¿no? O sea, pero en España hay ensayos, hay una en fase 2A de Hansen, que estamos participando 550 voluntarios sanos. Está la iniciativa internacional COVAX de cooperación frente a la crisis, que incluso lo que se va a hacer es coger más vacunas también para los países con menos recursos económicos, para que sea una iniciativa solidaria, o sea, que hay una iniciativa internacional, incluso solidaria, o sea, ya veremos, al final ahora hay otro grupo con sistemas novedosos aquí en España, o sea, hay varios grupos trabajando vacunas y bueno, y luego es que claro, el problema de las vacunas es que requieren superar las fases de los ensayos clínicos, pero vamos, yo soy optimista, yo creo que acabarán llegando, que estamos ganando tiempo y que acabarán llegando. Gracias, Mar. José León Sanz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a las dos ponentes por su explicación, para explicarnos, y no hace falta convencernos porque ya sabemos cómo está el tema, pero vamos, el testimonio que han dado es impresionante, se nos ponen los pelos de punta. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente lo que yo he dicho en muchas ocasiones ya, cuando he tenido oportunidad, el personal de sanidad está cumpliendo, está supliendo las carencias a las que le tienen sometido este gobierno, tanto este gobierno de Madrid, que es el peor, como el resto también en todos los lados de España está pasando lo mismo. Todas esas carencias las están supliendo con el esfuerzo los sanitarios. Y eso hay que reconocérselo. No hay palabras suficientes para decirles el esfuerzo que están haciendo, lo sabemos. Y bueno, pues lo tenemos difícil porque con estos políticos tan irresponsables que tenemos, es imposible, o sea, no hacen ni puñetero caso. Aquí en Madrid nosotros tenemos la desgracia de ser el gobierno campeón en explotación o de privatización, y todos los medios que tiene a su alcance, hacerlos para la privatización y para la especulación de todo, del sistema, y a costa de todo. Esos somos nosotros los sufridores mayores del reino, ¿no? Y bueno, segundos. Pues que no es la presidenta del gobierno solamente, la presidenta esta, que es
es todo lo que tiene detrás. Tiene personajes tan nefastos como el tal Miguel Ángel Rodríguez, y todo un equipo que están en esa zona, y no puedo extenderme más, claro. Pues nada, lo dicho, el agradecimiento a los inmensos, a esos profesionales que se han dejado, como vosotros decís, la piel. Y las movilizaciones que hicisteis, capitalizadas e iniciadas por vosotros, en el año 2008 al 2012, más o menos se impidió la privatización más brutal que se pretendía. Si ahora se hace lo mismo, también haremos algo. También nosotros, los pacientes y los ciudadanos jóvenes en general, estuvimos apoyando esa causa y ahora creo que haríamos lo mismo. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Leo. Maribel Ruiz, adelante. Buenas tardes y muchísimas gracias a las dos y daros el reconocimiento que os merecéis y mucho más. Bueno, pues mi pregunta va destinada a que donde yo vivo estoy muy unida al Hospital de Arganda del Rey, el sureste de Madrid. Pero hay una desconexión entre todos los sanitarios, desconexión en el sentido que os habéis dejado la piel, pero ahora cada uno tira por un lado. Me gustaría que esta unión entre sanitarios estuviera, pues eso, más unida, nunca mejor dicho, porque para mí el mal de todo esto viene desde hace muchos años, desde la famosa ley. El por qué no concretamos, tanto usuarios como personal sanitario, que esa ley nos está destrozando. Nos hemos dado cuenta que tenemos una sanidad, tenemos los mejores sanitarios del mundo, pero la peor sanidad, debido a esa ley, que todo se está privatizando. A ver si podemos hacer algo entre todos juntos, usuarios y sanitarios, que de ahí deriva todo, porque evidentemente los hospitales, tanto del IFEMA como el de las pandemias, esto sirve para ponerles la alfombra roja a algunos y los sofás, que es lo único que quieren, la imagen, porque no quieren el bienestar social, ni mucho menos, queda muy lejos. Esta es una pregunta. Y otra, por ejemplo, pues puede ser muy importante, bajo mi punto de vista, la atención primaria, y vuelvo a hablar de mi pueblo, Arganda del Rey, nos han cerrado. De 3 que tenemos, de ambulatorios, primaria, nos han cerrado 1, con una población de 65.000 habitantes. Esto no hay derecho. Llevamos un retraso de más de 1 año para una simple prueba. Es vergonzoso y evidentemente todo el personal sanitario se nos ha ido fuera, se nos ha mermado y cada vez vamos en circunstancias peores. Si esto se alarga, ¿qué veis vosotras que se pueda hacer para poder pedir, no pedir, sino exigir nuestros derechos, que también los tenemos, tanto sanitarios como usuarios? Muchísimas gracias a todos. Maribel. Bien, ¿quién le va a responder? A poder ser una respuesta breve, por favor, porque tenemos muy poquito tiempo ya, ¿vale? ¿Alguien le responde o pasamos a la siguiente? A ver, yo creo que creo que te refieres a la ley 15/97, que es la que permitió todas las privatizaciones. Correcto. Eso es un punto de nexo común y de hecho yo creo que además en el informe o en el acuerdo de gobierno es uno de los puntos, el revisar o reformar, o en fin, tal, la ley 15/97. Claro, el problema es que aquí como les des un margen, mira, por ejemplo en Madrid, que es la política neoliberal en su pura esencia, pues claro, es que es lo único, es que es oportunidades de negocio ante todo. IFEMA nos forramos, Isabel Zendal nos forramos, ya veremos cómo acaba el Isabel Zendal, porque yo me temo que acabará en manos de Quirón. Rastreadores, a Quirón. O sea, es aprovechar cualquier mínima oportunidad. Entonces yo creo que no hay que dejarle ningún resquicio. ¿Y en qué se puede hacer? A ver, yo creo que es muy, muy, muy importante las movilizaciones locales y la presión también local, dado que ahora mismo no estamos en condiciones de convocar movilizaciones generales, pero de verdad que hay mucha sensibilidad. Nosotros estamos todos los santos días en los medios de comunicación. Yo hoy hablo en Radio Nacional, el lunes también hablé, el miércoles no me acuerdo cuál otra. O sea, hay mucha sensibilidad sobre el tema. Y entonces, pues, dar mucha caña,
Si en Arganda está cerrado un centro, hay que movilizar a la población para exigirlo. Porque no es de recibo. O sea, claro, cuando dices, pero ¿por qué os estáis gastando una millonada en un hospital que va a estar poblado de fantasmas? Porque no va a tener persona física de momento, a no ser que se la quitéis a otro hospital, porque es que es genial, visto al santo para desvestir otro. Entonces, ¿y cómo vas a desvestir otro si están los hospitales al límite? Entonces, la gente no entiende que se gaste una millonada en un hospital fantasma y que estén los centros de salud cerrados o los servicios de urgencia cerrados. Entonces, presiona ahí, presiona en el ayuntamiento. O sea, hay que presionar la ciudadanía, yo creo que es esencial, porque además eso, a lo mejor el problema que hay en Arganda no se da en Majadahonda. Entonces, a lo mejor también son movilizaciones locales las que consigan dotaciones concretas. Presionando se consiguen cosas. Los supuestos rastreadores que nos mandan ahora a los centros de salud, que no son tal, se llaman gestores COVID, que nos han hecho también una operación, que bueno, nos han mandado gestores COVID, los llaman, y no se sabe bien ni qué funciones tienen. Pero bueno, bienvenidos sean, yo estoy encantada. La compañera, que es una TECAE, una técnica de auxiliar de enfermería, que ha venido, pues yo estoy encantada. O sea, ya hemos empezado a hablar, se la ha llenado de funciones, va a rastrear, o sea, va a hacer todo lo que se pueda, porque es que necesitamos. De cualquier mano nos viene bien y vamos a poder hacer cosas que deberíamos de haber hecho, que nosotros queríamos coger, y a todas las personas con nueva infección, a todos los nuevos casos, llamarles. Si tenéis dificultades para el aislamiento, como en vuestra casa, podéis meteros cada uno en una habitación, cuántos baños tenéis, quién os ayuda con la compra, quién os ayuda, tenéis mascota, quién os ayuda a sacar a la mascota, problemas que venimos identificando y que no hemos podido hablar porque no nos daba la vida. Entonces, bueno, pues les llaman gestores COVID en vez de rastreadores y no está claro sus funciones, pero nosotros ya las dotaremos de funciones. Cualquier recurso humano es fundamental ahora mismo en el sistema sanitario. Entonces, presionemos y presionemos. El conseguir que nos sacaran los puntos para hacer las pruebas ha sido a base de presionar. O sea, las pruebas, las PCRs, y es que no dábamos más abasto, no podíamos más. Entonces, presionando, en algunas zonas de Madrid nos han puesto puntos centralizados para hacerlas. Eso nos ha descargado muchísimo. Si la gripe se hubiera hecho de manera centralizada, que mira que yo he dado caña con eso, que nos hubieran puesto pabellones municipales para poder hacer la campaña, todo eso también descarga a los centros y permite entonces presión y presión y presión. Esa es mi respuesta de qué se puede hacer. Gracias, Mar. Teresa Galeotti. Adelante. Teresa. Sí, paso porque ya una pregunta que hizo el primer compañero era la que yo iba a hacer, por lo tanto ya está la respuesta. Muchas gracias. Vale, gracias. Pedro Gallego. Sí, compañeras y compañeros, buenas tardes y felicitar a las dos ponentes por su extensa explicación y completa explicación. Yo no voy a hacer ninguna pregunta porque me gusta casi siempre ir al origen de los problemas. ¿Dónde está el origen del problema? Ha dicho Mar a tu momento que hay que presionar, pero yo digo presionemos sobre la reforma de la Constitución. Ahí está el quid de la cuestión. Para quien no haya tenido el cuidado o la curiosidad de leer el artículo 38 de la Constitución, mirar lo que dice. Y parece que lo que estoy hablando, no estamos hablando de sanidad, pero ahí está el tema. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Punto. Y terminado el artículo este. Fijaros lo que dice, se protegerá y la productividad. O sea, habla en términos de economía de mercado, lo dice bien claro, como si las personas fuésemos ladrillos, sacos de cemento o barras de acero. Ahí está el quid de la cuestión, porque mirar, este artículo está muy bien desarrollado. 30 segundos. Y es al que se acogen las empresas y estos, digamos, desalmados que comercian con la salud. Y sin embargo se contradice con el 41, que se garantiza la sanidad pública. Pero ese artículo parece que miran para otro lado.
Ahí está aquí la cuestión. Tenemos unos políticos que unos por ignorancia y otros por intereses particulares que están acogidos a esas mismas estafas que hacen a la sociedad, pues enseguida dicen, no, es que tiren por donde quiera, vamos al juzgado, tienen ganado el pleito. Compañeras y compañeros, aquí es una reforma constitucional lo fundamental, lo prioritario y por lo que hay que luchar, porque estos otros son los efectos de esa causa. Mientras que esto no se arregle por ahí, nada. Esto puede valer para el ejército, para otras actividades, incluso para la ecología. Mirad la burrada que estoy diciendo. Gracias, Pedro. Pero no se puede, no se puede aplicar sobre las personas. Gracias y perdonad si me he pasado. Gracias. Ana María Campoy. Ana María, activa el micro, por favor. Hola. Ahora. Vale. Yo soy enfermera y estoy en la plataforma ProHospital de Jaca. Entonces, no te voy a hablar del problema de aquí. Simplemente quería saber, vosotros en Madrid, cuando Carmena estaba, ¿funcionaban mejor los hospitales que ahora o no? Esta es una. Y luego, ¿cómo gestionan la cantidad de facultativos que necesita vuestra comunidad? ¿Por la comorbilidad de los pacientes que hay en cada área? ¿Solamente por la reposición de jubilación? O también, bueno, y otro factor sería que haya fuga de profesional, que también lo tendrían que contemplar para saber cuántos necesitarían para el cómputo poblacional de lo que es la comunidad. No sé si sabes algo de esto o si sabes cómo lo hacen o no. En atención primaria, bueno, no sé si quiere Marisol decir algo. Marisol. Brevedad, por favor. Sí, mira, yo quería solamente contestarte a lo de Carmena. El problema de Carmena, ojalá hubiera estado en la comunidad, ¿vale? Pero Carmena no estaba en la comunidad. Vale, que estaba en el ayuntamiento. Entonces, vale, es verdad, es verdad. 30 y no sé cuántos años con el PP, con lo cual nos ha dado lo mismo. Vale, sí que es cierto, sí. Venga. Las competencias son del SERMAS, son de la comunidad. Es que los ayuntamientos no tienen competencias ningunas. No, sí que me he equivocado. Claro. Bueno, pues en primaria, cómo dota las nuevas acciones, yo me enteré hace poco, es según presión asistencial. Y luego, pues barajan también las edades, pero no comorbilidad, ni situación, ni indicadores socioeconómicos. Entonces, claro, pues yo que sé, en una zona de Madrid, si no lo conoces, pues como pueda ser Pozuelo, Majadahonda, que son zonas rurales, pero urbanas, de muy alto nivel de vida, y viviendas, pues eso, no rurales, ¿no? sino de alto standing, pues te encuentras con que a lo mejor tienes un cupo de 2.000 o 2.200 pacientes, cobras mucho más dinero que el que tienes en Fuenlabrada con 1.400 pacientes, porque encima son de zona rural, pero tu presión asistencial es mucho menor, porque la gente usa mucho la sanidad privada. Pero vamos, no hay indicadores ni de comorbilidad ni socioeconómicos, o sea, son de presión asistencial y de edad. Asimilan la comorbilidad a la edad. Gracias. Vale. A ver, una cosa, la última palabra pedida es la de Aroa. Como no nos llega más el tiempo, no pidáis más palabras, ¿vale? A ver, Cristóbal, adelante. Sí, buenas tardes. Enhorabuena a los dos ponentes por las explicaciones que nos están dando. Yo preguntas no le voy a decir. Lo único que quiero es exponer unas cuantas cositas. La privatización de la sanidad y la educación pública desregularon el mercado de trabajo, pasando de ser a un mercado de esclavos. Por lo tanto, ahora vienen para que un poco más nos queda para privatizar la sanidad y las pensiones. Eso es una vergüenza lo que está pasando en esta sanidad de este país. Es una vergüenza que nos falten médicos, que nos falten sanitarios, que nos falten enfermeros, que nos falten de todo cuando hacen un gasto militar que va en 20.000 millones,
que con ese dinero tendríamos para 25 hospitales, 27.000 camas de hospital, 62.000 enfermeras, 15.000 médicos, 100.000 respiradores, 990.000 camas de UCI, 140 millones de test para el COVID-19 y 736 millones de mascarillas. Por lo tanto, yo creo que con ese dinero que se gasta para el ejército tendríamos suficiente para esta pandemia hacerle un frente más fuerte. Por lo tanto, lo que tenemos que exigirle todos los que estamos y salimos a las calles es que eso se vaya a hacer, que cumplan y que doten a todos los hospitales y a toda la sanidad pública de este país de los médicos y enfermeros que hacen falta. Por lo tanto, eso es mi petición desde aquí, nada más. Gracias, Cristóbal. Arturo, adelante, González. Bueno, gracias Mar, gracias Marisol por el testimonio que disteis. Impresionante. Yo quería plantearles unas preguntas, sobre todo de cara a las movilizaciones futuras con este tema, pero previamente, claro, para situar había que ver efectivamente cuál es el origen. Acércate un poco más al micro para que se te oiga mejor, Arturo, por favor. Entonces, brevemente, el origen para mí está en el artículo 135 de la Constitución, que reformaron cuando el pacto del euro, aquel que nos dijeron que había que pagar una deuda pública que era privada, que la pasaron a pública, y dijeron que estaba por encima pagar esa deuda a los acreedores, que pagar la sanidad, que pagar la enseñanza, que pagar que hacer gasto público, ¿no? Entonces, de ahí viene efectivamente de que empezaron a recortar, y hoy nos encontramos con que ha quedado dramáticamente patente que aquellos recortes de aquella estafa de la deuda, pues es lo que estamos padeciendo ahora mismo con el tema de la epidemia. Nunca mejor que haya venido un virus para decirnos que aquella maldad nos ha traído precisamente a estos dramas, ¿no? De falta de recursos, de médicos, la gente muriendo, las residencias, verdaderos campos de exterminio, etcétera, etcétera. Y todo por los recortes de aquella época. Bueno, lo que está en juego ahora mismo es cómo la población se tiene que revolver y salir a la calle para revertir esta situación. Entonces, desde los movimientos sociales está habiendo iniciativas como Atención Primaria en Marcha, otras movilizaciones en las que estamos los pensionistas intentando ensamblar y apoyar precisamente por aquello que planteaba Mar y Marisol, de que necesitamos apoyarnos en una causa común, que en este caso es recuperar lo público, pensiones, sanidad, etcétera, etcétera, y cómo podemos ensamblarlo. En Asturias hay ahora mismo iniciativas de este tipo. Hemos salido ya a la calle con los médicos que se están moviendo, las mareas blancas, las mareas de atención primaria en marcha, y creo que es la única esperanza que hay, que los pensionistas pongamos a disposición de estos movimientos por la recuperación de la sanidad pública, pongamos nuestra experiencia de estos años y nos ensamblemos con el movimiento de las mareas blancas y la atención primaria en marcha. Yo creo que os emplazo a que todos intentéis hacer contactos y movilizaciones conjuntas con los compañeros médicos, con las enfermeras, etcétera, que están ahora mismo padeciendo, como decía Mar y Marisol, esta situación tan dramática. Así que pongamos nuestra experiencia de todos estos años del movimiento de pensionistas a su disposición, porque es su causa, la nuestra también. Muchas gracias, Arturo. Y la pregunta es, ¿hay algo, Marisol y Mar, de cara a esto que acabo de plantear, ensamblándose pensionistas y otros movimientos sociales con la sanidad pública en marcha? Gracias. Mar, ¿contestas tú o quién contesta? Pero breve, por favor. No, hay muchas cosas dispersas. Yo creo que la salida de la primera ola sí que hubo toda una explosión de unidad y de solidaridad y de reconocimiento a los profesionales sanitarios. No sé en otros sitios, pero aquí se plasmó con el aplauso en torno a los centros. O sea, salimos del aplauso de las 8 aplaudiendo en los centros sanitarios.
y fue impresionante. Y luego lo que ha habido pues ha sido el impasse del verano, que como te decía, yo creo que era una necesidad imperiosa ya de salud mental y física el poder descansar un poco, y a la vuelta lo que ha habido es movimientos más bien corporativos, o sea, por sectores. Se inicia lo de, por un lado, el sindicato médico con la huelga médica, el sindicato enfermero con la huelga enfermera, y bueno, y las iniciativas así globales están un poco ralentizadas, y lo que creo es que está todo muy mediatizado por la situación de la pandemia. Yo creo que sí que hay que salir de esta segunda oleada con una gran marea blanca, pero que el momento va a ser la salida de la segunda oleada, con una gran marea blanca. Y creo que hay un objetivo común que nos podría unificar, aparte de la ley 15/97, pero que lo que es la gran población quizá no lo entiende como tal, sino más bien formulándolo como acabar con las privatizaciones y la defensa y fortalecimiento de la sanidad pública, y que es también el exigir que se invierta en sanidad al menos un 7,5% del PIB. O sea, eso es un dinero que fortalecería enormemente, porque alguien por ahí preguntaba, ¿y por qué se ha cebado en nuestro país? Pues por un cúmulo de cosas, pero una de ellas, por supuesto, era el deterioro. O sea, no es lo mismo cuando tienes 4.000 UCIs que cuando tienes 8 veces más, como Alemania. No quiero apuntar una cosita, ¿puedo? Sí, sí. A ver, yo una de las cosas, cuando el movimiento no se mueve a tu lado, te tienes que mover tú. Entonces, yo una de las cosas que estoy haciendo cada vez más activamente y que cualquier día me cae un cogotazo, ¿vale? Es a nivel de redes. Entonces, sí que es cierto que se está moviendo la gente. Cuando tú empiezas a interactuar, la gente se termina moviendo. Luego sí que es cierto lo que ha dicho Mar, lo de que ha habido un par de huelgas un poquito absurdas, la verdad, tanto muy corporativistas, que ha excluido al resto de la gente, con lo cual nosotros mismos hemos excluido a mucha gente. Entonces, eso es complicado. Y sí que hay manifestaciones, pequeñas manifestaciones, pero con el tema de la distancia, no sé qué y no sé cuántos, estamos coartados. Y esa es la pura realidad. Entonces, yo creo que a nivel de redes se pueden mover muchas cosas, a nivel, como ha dicho antes Mar, de que te llaman de la radio no sé qué. Yo ayer, por ejemplo, estuve en el Consejo de Rivas, no lo sé, pues eso, que te muevas, que te vean. Cuando nos ganemos el cogotazo, pues no le hemos ganado, que se le va a hacer mala suerte. Pero mientras tanto habrá que irse moviendo. Gracias. Gracias, Marisol. Manuel Colinas, adelante, por favor. Sí, yo quería plantear una cuestión, y es que he visto el rifirrafe que se traen los gobiernos de las comunidades autónomas con el gobierno central, y dado que las competencias en principio de sanidad están en las comunidades autónomas, y ya puesto que esto es una estructura pseudo-federal, yo plantearía que tenía que haber un organismo central de salud pública, de epidemiología, que tuviera competencias para garantizar las asistencias, todo el tema de prevención y demás. Porque si no, pues las comunidades autónomas, pues si lo que habíamos comentado, unos privatizan, otros quitan recursos para fomentar la privatización. Pero si hay un organismo central que de alguna forma armonizase todo esto y exigiese un mínimo de prevención y de asistencia, pues quizás se podía solucionar algo. Nada más. Gracias, Manuel. Vale, Leo, adelante. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Mar y a Marisol las explicaciones y las informaciones que han sido múltiples las que nos han dado esta tarde, ¿no? Me ha llamado la atención una frase que se ha pronunciado, y es que estamos perdiendo la batalla por lo público. Yo creo que los servicios públicos, fundamentalmente sanidad, educación, pensiones, sanidad con un 6,5, un 6,8% aproximadamente del PIB, educación 3,9% y pensiones el 11%, son presupuestos importantes para seguir luchando de forma conjunta y tratar no solo de mantenerlos, sino de ampliar esas partidas en función de unas cuotas mayores respecto del PIB, ¿no? A mí me parece que tenemos fortalezas. La fortaleza, como habéis dicho muy bien, las dos ponentes han sido precisamente presionar o tratar de presionar conjuntamente todos los sectores, pero también hay unas debilidades que habéis apuntado que son muy graves. Las debilidades son efectivamente el excesivo corporativismo y la excesiva atomización que se está dando en las distintas
categorías profesionales, no solo en sanidad, sino en educación. También en pensiones lo hemos visto, hay distintas categorías de pensiones, pero hemos logrado estos últimos años, como ha dicho muy bien el compañero Arturo en la exposición, aglutinar o poner denominadores comunes para aglutinar al gran sector de los pensionistas, ¿no? Yo creo que es necesario también que los distintos estamentos, los distintos sectores, pues traten de no solo parcelar sus cuestiones reivindicativas a través de sindicatos corporativos o profesionales, que en sanidad desde luego es una cosa tremenda lo que existe, ¿no? Eso nos lleva a una disgregación en la unidad y en la lucha. Yo creo que es importante tratar de tener esos puntos comunes, estos sectores públicos que nos puedan identificar en un momento dado y podamos concretar de qué forma segundos, Leo. vamos a la calle. Gracias. Gracias. Aroa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Muchas gracias a las ponentes. Y bueno, yo soy enfermera y claro, yo vivo en la región de Murcia, en Cartagena, una ciudad, una región gobernada por el Partido Popular, yo creo que desde antes de que yo naciera. Vivo en una ciudad de 250.000 habitantes donde tenemos un hospital. Bueno, tenemos 2 hospitales, pero uno de ellos solamente tiene una planta y no funciona casi para nada. No tenemos unidad de hemodinámica por el hecho de que algunos pacientes se mueren por el camino porque tienen que desplazarse 45 kilómetros hacia el hospital que tiene hemodinámica. Y luego lo que más curioso que nos ha pasado la semana pasada es que no teníamos vacunas para la gripe. Y la propia comunidad autónoma nos ha dicho que ni siquiera para el profesional sanitario, que tenemos que ir a un centro de salud que hay, pero que es privado, a que nos las pongan allí mientras que las reciban. Eso por un lado. Luego también en la atención primaria lo que nos encontramos es que esto es como el pasapalabra. Coges un paciente, le haces 4 cosas corriendo y ya tiene que venir otro. O sea, de la sobrecarga que hay, y la comunidad se está negando a contratar más personal cuando tenemos las listas vacías. Y quería saber si también os estaba pasando a vosotras allí. Y luego, por otro lado, ¿cuál es vuestra opinión sobre el estudiantado en prácticas? Porque aquí se han suspendido las prácticas para estudiantes, luego se han vuelto a recuperar, pero ahora se han vuelto a decir que se van a suspender. Entonces nos preocupa un poco bolsas a cero, estudiantes que a lo mejor no pueden egresar, los de cuarto, que solamente les quedan las prácticas, y no sé, me parece un poco temerario que encontrarte con eso, con gente que no vas a tener a nadie y no puedan egresar los siguientes. Entonces, quería saber cuál es vuestra opinión y bueno, muchas gracias. Pues sobre lo de la docencia a estudiantes, aquí se frenó, pero ahora se ha vuelto a abrir. Y estamos recibiendo ya estudiantes con cuentagotas. Todavía yo creo que fundamental es lo que decía de las cosas a las que hemos renunciado, de todo lo que se está abandonando, de claro, la diferencia entre un hospital que puede mantener áreas preservadas de su actividad habitual y un centro en el que te cambia la vida, la COVID. Pero es que además a los estudiantes han tenido que habilitarles las prácticas porque es que no les daban el título. O sea, los de sexto de medicina es que no les daban el título, sin prácticas, claro, y me parece lógico. O sea, que educación diga, no, hay títulos sin prácticas. Entonces estamos empezando a recibir otra vez, pero con cuentagotas. Nos han hecho un sistema de semáforo, de qué centros estamos capacitados para recibir, en 15 días, otros más adelante y tal. Yo creo fundamental. Igual que hay que recuperar las sesiones, la formación, es que, o sea, esto nos está, y es que ya nos empezamos a acercar al año COVID, y es que el paréntesis hay que intentar minimizarlo. Y sí, aquí lo de la bolsa pues pasa igual, que no, o sea, bolsas de medicina y enfermería dicen que están a cero, de administrativos hay gente, hemos pedido la contratación indefinida de todas las personas que estén en las bolsas. Totalmente de acuerdo con el compañero de que hay que buscar elementos unificadores. Elementos unificadores son el aumento del presupuesto, tanto del PIB como de los presupuestos concretos que se destinan, por ejemplo, a atención primaria. Llevamos reclamando que seamos el 25% del presupuesto desde hace tiempo. Y bueno, por supuesto que va a haber, en cuanto al compañero que decía lo de la posibilidad de algo unificador, sí que hay organismos en el Ministerio. El Ministerio tiene la Dirección General de Salud Pública y el Ministerio de Sanidad es un ministerio que se fue vaciando de contenido. De hecho, se considera un ministerio florero y fijaros la importancia que ha tenido. O sea, que es lo que pasa, que de repente llega una cosa de estas que nos cambia la vida, ¿no? Puede haber más cosas que no sean sanitarias, que no sean virus.
una catástrofe ecológica, un terremoto, cualquier cuestión que nos cambie la vida, ¿no? Pero también las catástrofes sanitarias y las pandemias. Entonces, por ejemplo, en Italia, de hecho, es que no abandonaron nunca el mando único. Y en Alemania la estructura federal pues, se ha mantenido muy férrea y con elementos muy unificadores. En España, si la gente fuera normal, si no tuviéramos la enorme pelea política de fondo que tenemos, o sea, de la derecha de este país utilizando cualquier arma para atacar al gobierno que no les gusta, pues las cosas podrían ser de otra manera. Porque es que lo lógico, claro, pues una comunidad como Castilla y León, pues en el Consejo Interterritorial sí que votan a favor de las medidas, de los criterios comunes para definir los confinamientos y del sistema de semáforo, pero es que te llega el PP y te vota en bloque con sus autonomías, o en la última para el sistema de semáforos, es que ni eso, hasta eso han cogido y se han abstenido, que han sido Madrid y me parece que Murcia, ¿no? O sea, es que es una vergüenza cuando estás utilizando sistemáticamente cualquier arma para tu pelea política, pues es que es imposible. Pero aquí hay mecanismos y hay instituciones, está el Consejo Interterritorial, la Dirección General de Salud Pública, el Ministerio que se ha ido llenando de contenido y que ha ido ganando prestigio. Pero claro, es que cuando hay una pelea sin cuartel en la que vale lo que sea, en la que eres capaz hasta eso de decir, no, yo en vez de desde el día 30 hasta el día 9 voy a confinar solo del 30 al 2 y luego del 7 al 9. Es que ya es insostenible. O sea, es que es una cosa que es que ya dices, pero bueno, ¿hasta dónde se puede llegar? Yo creo que ese es el gran problema que tenemos aquí. Mira, respecto a las vacunas, yo no sé si aquí se plantearía, pero desde luego a mí me iban a tener enfrente, ¿sabes? Eso lo tengo clarísimo. Con lo cual yo creo que esto va a ser a veces, es una lucha casi individual. No te pueden obligar a irte a poner una vacuna a un privado, porque mientras que en tu centro costará 20, no tengo ni idea del precio que cuestan. En el privado le cobran 40 a la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, bajo ningún concepto. Y sí que es cierto que ha habido, en algunos de los centros por los que yo ando, sí que ha habido un poco de desabastecimiento durante una semana, bueno, 4 días, pero han vuelto, con lo cual tonterías las justas. Entonces yo lo que te animo es que os animéis a decir, no, mira, perdona, cuando llegue aquí me pongo la vacunita, pero yo no voy a ningún sitio. Es mi criterio, pero yo soy un poquito bruta. Aquí ha habido problema con un laboratorio, que es el que desabastecía, y por eso el segundo envío lo dejaron y adelantaron los otros envíos, pero ya se iba a solucionar también. Yo de todas formas creo que esta vacuna de la gripe tenía que haber tenido un poquito de plasticidad para haberla planteado de otra manera. Vale que la han anticipado, que normalmente empieza en noviembre y la han anticipado a mediados de octubre, pero es que tenía que haber sido concentrada e intensiva en el tiempo, porque es que nos vamos a plantar. Nosotros en mi centro estamos dando cita ya para la segunda semana de diciembre. Es decir, población de riesgo, que además es la población de riesgo de COVID, no se va a vacunar hasta diciembre. Entonces, es que para mí el objetivo, de hecho, bueno, si se puede hacer, nosotros como centro lo estamos valorando en el momento que nos llegue el tercer y cuarto envío, porque encima nos han planificado como siempre. O sea, es que es la poca cintura para decir, si estamos en pandemia hay que hacer las cosas de otra manera. O sea, las cosas beneficiosas, no para coger y trasladarnos a todos a donde les dé la gana y jugar con nosotros como eso, como letra pequeña, pero decir, se vacuna de 14 de octubre a 15 de noviembre, en un mes se vacuna toda la población, porque es que es la misma población la de riesgo. Entonces, como juntemos la mezcla explosiva de la gripe y el coronavirus, entonces nosotros estamos a ver si podemos adelantar, hacer más agendas, concentrar, aparcar unas cosas un tiempo para poder tener vacunado. Nuestro objetivo es intentar acabar de vacunar antes de que acabe noviembre, si podemos. Y desde luego lo de ir a los privados, vamos, es que ni de casualidad, claro, vamos, es que eso ya es inconcebible, vamos. Un segundo. Claro, aquí el personal sanitario sí que nos hemos negado. El problema es que el otro día entrando yo a mi centro de salud, digo, uy, sí que hay cola de gente mayor. Y me dijo mi compañero, dice, no, que le están derivando al Virgen de la Caridad, que es el privado. Le estaban diciendo, en plan, no te la podemos poner aquí, toma, ya tienes la cita pedida en el otro sitio. Bueno, pues ahí me tiene que salir, lo siento mucho, me tiene que salir la vena reivindicativa sindical. Tendréis que denunciar a vuestros sindicatos y mover el culo en ese sentido. Lo siento al que le toque, pero lo tendrán que hacer, porque eso no se puede hacer, ¿vale?
Muchas gracias. Ahora le doy paso al compañero Juan Antonio para que ya se despida de todos. Adelante, Juan Antonio. Vale, gracias. Bueno, pues solo nos queda despedirnos, dando las gracias a las compañeras Marisol Pau y a Mar Noguerol, que hoy han dado toda clase de detalles de cómo se encuentra nuestra sanidad pública. También dar las gracias a todos los asistentes y espero que si tenían alguna duda, las compañeras y los compañeros les hayan aclarado esas dudas que pudieran tener. Y nada más, recordar, eso sí, por favor, que nosotros nos quedamos y recordar que el próximo día 6 vamos a hablar de un tema candente que son los pactos de Toledo, que todo el que quiera entrar ya sabe que está invitado a esta charla. ¿Vale? Muchas gracias a todos los asistentes y las oradoras. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias por todo. Gracias siempre a vosotras. Gracias y buenas noches. Nos veremos. Muchas gracias. Nos vemos. Ana María, que consigáis el hospital de Jaca. Gracias a todos, buenas noches. Bueno, yo. Hasta la próxima, buenas noches a todos, ¿eh? Hasta la próxima. Ya estamos. Ya estamos. Los que Muy estamos. bien. Bueno, yo no he querido enrollarme, o sea, porque los que tienen que hablar son los que han hablado. O sea, aquí no hay que enrollarse ni dar más cuerda. Bueno, ¿qué os ha parecido? Otra muy buena sesión. Yo creo que todo este tipo de actividades nos revitalizan, primero a nosotros en conjunto, pero sobre todo es que va trascendiendo hacia la calle y vamos oyendo sugerencias que son importantes. A mí me ha parecido también, como Fernando, una buena intervención, pero la próxima vez que se haga algo de una cosa que nos corresponde a todo el Estado, habrá que diversificar ponentes de otras zonas. Sí. Porque en realidad nos hemos centrado exclusivamente en Madrid, cuando tenemos otros lugares que tienen problemas iguales o diferentes. Y eso hay que valorarlo, ¿eh? Pero eso era de prever, porque no cuando Es que no hemos encontrado otro ponente. O sea, si no, si hubiéramos traído de otros lugares. ¿Hay que pedir la palabra o no? Porque yo la pedí ahora. Ah, bueno, tú la pues pediste, no te la vi, Guillermo. perdona, Guillermo. A ver esa mano, Adelante. la mano en alto. No te he visto la mano levantada, perdóname. Habla. No, yo suelo levantar el puño, pero la mano no. Eso está Bueno, mejor. así me gusta más. Eso está mejor. Bien, yo empezaría por decir que esto debemos retomarlo. Sí. Porque hay una descripción perfecta, o casi perfecta, de cómo está funcionando la sanidad, pero a mí me parece muy importante ir al fondo de la cuestión, es decir, de dónde arranca esto y esto a los intereses de quién responde. La sanidad está mal y está como está porque es intencionado. Todo eso es una estrategia del poder económico para acabar con todos los servicios públicos. Y esto tiene una trayectoria ya un poquito larga, ¿eh? Cuando se empezaron a privatizar los bancos, se siguió con las grandes empresas como Resol, Endesa,